bienvenidos a Terror Desconocido. Hoy voy a comentaros la película El Hombre Invisible, película del año 1933 que entraría dentro de ese ciclo de monstruos que hizo la Universal, la época dorada del cine de terror de la Universal, del cine de monstruos. Y bueno, aquí tenemos otra de esas grandes obras maestras, dirigida por James Whale, que ya dirigió otras dos grandes obras maestras del cine de terror de la Universal, como fueron Frankenstein y La novia de Frankenstein. Bueno, El Hombre Invisible, basada en la novela de H.G. Wells. Pues esta es la mejor adaptación, se han hecho muchísimas del Hombre Invisible, pero es la mejor adaptación que se ha hecho de la novela. Hay películas muy buenas, a mí me gusta muchísimo El Hombre sin sombra, de Paul Verhoeven, me parece una película que yo fui a verla al cine y me pareció alucinante. Y luego esta que hizo la Blumhouse hace un par de años, también me gustó mucho, una película de la que no me esperaba absolutamente nada, y sin embargo me gustó bastante, o sea, fue una película que me convenció. Pero la mejor versión, sin lugar a dudas, es esta película de los años 30. Protagonizada por Claude Rains, que hace del Hombre Invisible. Bueno, protagonizada, aparece muy poco en la película, pero tenemos esa voz de él, si la veis en versión original, pues esa voz tan potente que hizo Claude Rains, que también interpretó pues al fantasma de la ópera, o también al padre de Lawrence Talbot, del Hombre Lobo, pues al padre de Lawrence Talbot, interpretado por Lon Chaney Jr. en la película del Hombre Lobo de George Wagner, de la Universal también. Bueno, El Hombre Invisible. Esta película pues trata eso, de un científico que logra un suero para la invisibilidad, y entonces pues al final lo prueba en él, se vuelve invisible, lo que pasa que al final no logra revertir los efectos. Aquí lo bueno que tiene esta película es que en un principio, y es algo también que se vería pues en la versión que hizo la Blumhouse, aunque las versiones han sido cada una un tanto diferentes de lo que es la temática del Hombre Invisible. Pero bueno, lo que vemos aquí, que ya digo que es un poco parecido a lo que haría la película de la Blumhouse, es que al principio no se ve este científico, cómo hace el experimento, cómo se vuelve invisible, no, ya directamente es invisible. Directamente vemos a un tipo para poder andar, para que se le pueda ver, pues se pone todo el cuerpo lleno de vendas, que parece la momia, con unas gafas negras, un sombrero, y va como todo vendado, como si hubiera tenido un accidente. Entonces va a una posada y se queda, pues se aloja en una de las habitaciones de esa posada. Y ahí es cuando intenta él, pues hacer un experimento que revierta, pues esa invisibilidad, porque él no quiere ser invisible para siempre. Entonces esto es algo que la hace pues muy misteriosa, porque al principio, bueno, el spoiler ya te lo dice el título, El Hombre Invisible, pero al principio pues ves a ese tipo con las vendas, cómo llega, todo muy misterioso, esa voz así ronca, como él parece que no quiere que nadie le moleste, y hasta que averiguamos pues de que en realidad pues el tipo ha perdido su físico, o sea, es una persona ya invisible, y eso lo está volviendo loco, porque claro, ser un hombre invisible pues puede tener muchísimas ventajas, o sea, algo como por ejemplo un experimento para uso militar, soldados invisibles, pues sería muy difícil de que el enemigo pudiera luchar contra ellos. Y luego ya por no hablar ya de temas de espionaje, o incluso si nos ponemos ya a ser mal pensados, que no ha pensado en si fuera invisible pues robaría esto o haría lo otro, ¿no? Aunque luego no lo hagas, ¿no? Pero como que se te pasa por la cabeza, lo primero, porque es una... digamos que es una virtud o un don, el de la invisibilidad, que en realidad ¿para qué sirve? Aparte de para esas cosas. O sea, si tú dices, bueno, yo quiero ser el más rápido del mundo, bueno, pues puedes ir rápido a salvar a alguien antes que a otra persona, o el más fuerte, pues también ayudar a otras personas contra el crimen como un superhéroe, pero si tienes el don de la invisibilidad, ¿de qué vale? Vale para que poder hacer cosas sin que los demás te vean. Y aquello que tú no quieres que te vean es aquello que está prohibido, ¿no? Robar algo, espiar, vigilar, pues al final la invisibilidad solo vale para eso, no tiene otra opción. Vas, espionaje, pues el ejército a lo mejor contraatacar a un enemigo sin que te vea, y poco más, o ser al final el mejor ladrón del mundo. Así que... pero no es lo mismo coger y poder ser invisible y volver luego a tener tu cuerpo, a volver a ser visible, a que no puedas hacerlo, porque eso te enloquece, el no tener cuerpo, no, eso te enloquece. Eso se vio también muy bien en la película del Hombre sin sombra. O sea, no poder volver a poder verte al final, el ser invisible, el no saber dónde tienes la boca, cuando comes, la luz del sol, que no puedes cerrar los ojos, estás todo el rato viendo, no puedes tener nada de oscuridad, ¿no? Sí, solamente se apagan todas las luces, pero claro, no tienes párpados, todo el rato es como si tuvieras los ojos abiertos. O sea, es algo muy duro.
Entonces al final pues enloqueces, y lo que le pasa a este hombre pues es que enloquece, y al final pues le da por hacer cosas malas, se vuelve un psicópata invisible, tiene pues ese don de la invisibilidad que al final pues le ha perjudicado mentalmente y hace que se convierta en un psicópata que es muy difícil capturar, ya que no se le puede ver. Los efectos especiales de esta película fueron muy innovadores en su época. De hecho, que el creador de los efectos especiales jamás reveló cómo lo hizo. Creo que sí lo reveló, pero fue muchos años después. El caso es que lo intentaban hacer para pues, otras productoras, intentaban hacer esos efectos especiales y no podían, no sabían cómo lo había hecho. De hecho, que la Hammer, cuando compró los derechos de estas películas, se asoció con Universal y digamos que adaptaba esas películas de monstruos de la Universal pues a tiempos más modernos desde el punto de vista inglés, pero lo hizo de todos los monstruos de la Universal menos del hombre invisible, pero porque no sabían los efectos especiales para hacer a una persona invisible, no sabían cómo hacerlo, porque fue algo totalmente innovador. Y ya digo, no sé si no lo dijo al final o lo dijo muchos años después, pero algo que en el año 33 hacer una película de un hombre invisible, pero que está muy bien hecho cuando se quita las vendas y no hay nada, o coge algo y lo levanta, como en cualquier película pues de fantasmas o de espíritus, pero películas que son muy posteriores a esta. O cuando va pisando por la nieve y va dejando las huellas. O sea, el tipo hizo unos efectos especiales que eran muy innovadores en aquella época y el tipo se guardó el secreto, ya digo, creo que hasta muchos años después que lo reveló, o no sé si se lo llevó a la tumba. Claro, muchos años después ya se ha podido, los efectos especiales han mejorado y se han podido hacer ya películas de hombres invisibles. Pero hubieron muchos años en que no se hicieron, precisamente porque no sabían cómo este tipo lo había hecho. Y bueno, pues una dirección maravillosa de James Whale, y es otro de los grandes clásicos del cine de monstruos de la Universal y otra de las grandes obras maestras de esa década dorada que tuvo la Universal con esos monstruos. Y con un director de la altura de James Whale detrás de las cámaras. Así que recomendadísima al 100% si no habéis visto esta maravilla del terror y la ciencia ficción. Espero que os haya gustado el vídeo. Dentro de poco comentaré otra película, que seáis todos muy felices y hasta siempre.